Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 25. Hemos titulado el sermón de esta mañana, Un sumo sacerdote y una fe perseverante. Hebreos 10, 19 al 25. Versículo 19 dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, y oramos por tu misericordia para que ella no nos falte mientras tu palabra es expuesta. Que el tiempo que vamos a estar aquí, Señor, pueda ser provechoso para nuestros corazones y que nuestras almas puedan ser alentadas, que podamos ser llenos de gozo, que también, Señor, tu exhortación, tu ánimo, tu palabra pueda ser suficiente para nuestras almas y que, Señor, sobre todo traigas edificación a nuestras vidas. Tú eres fiel, tu palabra es verdadera, y ayúdanos a contemplarte como ese sumo sacerdote, Señor, que entró al lugar santísimo para pagar el precio por nuestros pecados, y como ese mismo que ahora intercede por nosotros para que vivamos una vida santa y también para que vivamos para edificar y servir a otros. Oramos esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Debe una iglesia considerar congregarse como algo importante? ¿Por qué debemos vivir en santidad? ¿Qué tiene todo eso, congregarnos y vivir en santidad, que ver con el sacrificio del Señor Jesucristo? Yo espero que a lo largo de este sermón podamos responder a esas tres preguntas, que parecen preguntas obvias, pero que son mucho más relevantes, especialmente en días como los que vivimos hoy. Continuamente estamos viendo las redes sociales y personas que dicen, bueno, pero como iglesia podemos acostumbrarnos a esto de la virtualidad, después de todo no es necesario estar reunidos, podemos seguir siendo iglesias y cada quien está en su casa. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que tanto nuestra vida de santidad como nuestra vida de adoración corporativa o de adoración como cuerpo dependen del sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y no son cosas que podemos desprender una de la otra. De modo que si el sacrificio de Jesús es verdadero y si Él es nuestro sumo sacerdote, entonces congregarnos es importante, vivir en santidad es importante. Como dije, eso es lo que yo espero que probemos por medio de las Escrituras y de este texto que hemos leído en esta mañana. Y vamos a ver nuestro texto a la luz de nuestros acostumbrados tres encabezados. El primero de ellos, un sacerdote perseverante, versículos 19 al 21. Luego veremos el segundo encabezado, una santidad perseverante, versículo 22 al 23. Y finalmente veremos un pueblo perseverante, versículo 24 al versículo 25. Pero antes de entrar a ver en qué consiste esto que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy en este pasaje, quiero que pongamos en contexto algunas cosas que estaban sucediendo en la epístola a los hebreos o con los hermanos que estaban en la dispersión. La carta a los hebreos es de un autor que nosotros no conocemos, pero fue escrita para hermanos que estaban en la dispersión, es decir, judíos que en los tiempos de Pentecostés fueron a la fiesta de Pentecostés, creyeron y cuando regresaron como creyentes a sus poblaciones o a sus ciudades en las que vivían, empezaron a ser perseguidos y a padecer a causa de su fe.
A ellos es a quienes el autor de Hebreos les escribe la carta porque ellos estaban pasando por algunas situaciones difíciles. Las persecuciones en el Imperio Romano habían arreciado, Nerón específicamente se había ensañado contra los primeros cristianos y ellos estaban padeciendo fuertemente a causa de toda esa persecución. De modo que lo que hace el autor de Hebreos es escribir esta carta para proveerle ánimo a los hermanos en medio de toda esa persecución. ¿Y qué argumentos más bien usa él para proveerle ánimo a los hermanos? Bueno, él usa el argumento de que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es el anunciado por la palabra, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sacerdocio judío, Cristo es superior a los sacrificios judíos, Cristo es superior al Cordero de la Pascua. Es decir, él utiliza todos los primeros capítulos de la carta a los Hebreos, capítulos 1 al 9, para probar que Cristo es superior a todo. Miren lo que está en la mente del autor. En la mente del autor lo que está es, si ustedes quieren tener o perder miedo a las persecuciones y al peligro, ustedes deben recordar quién es Jesucristo. Eso es lo que está en su mente. Ustedes deben tener claro quién es Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros para que el miedo se vaya? Él no usó palabras como, no, ustedes son victoriosos, miren, ustedes son fuertes. No. Él dijo, esto es Jesús. Porque ciertamente, hermanos, cuando nosotros vemos la realidad de quién es Cristo, nosotros perdemos todo temor y miedo a lo que el mundo pueda hacernos. Así que luego de probar, capítulos 1 al capítulo 9, que Cristo es superior a todo lo que ellos creían que era importante, entonces en el capítulo 10 él resume algunos asuntos acerca de cómo debemos vivir ahora a la luz de esas verdades, y empieza en el versículo 19 con la palabra así que. Así que si tuviéramos que dividir la carta a los Hebreos, tendríamos que dividirla entre el capítulo 1 hasta el versículo 18 y del versículo 19 del capítulo 10 hasta el capítulo 13 al final. Esa palabra así que es la conexión que hay. Es decir, debido a que Cristo es superior a todo, debido a que Cristo es mayor, debido a que Cristo es lo más importante, entonces ustedes vivan de esta manera. Así que, ahora sí estamos listos entonces para ver nuestro primer encabezado. Un sumo sacerdote perseverante. Noten que él hace un recorderis, un resumen de todo lo que él ha dicho a lo largo de todos esos capítulos en el versículo 19. Así que, hermanos, noten esto conmigo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo que Él nos abrió a través del velo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. 3 cosas menciona Él que son trascendentales acerca de Cristo y su obra. Tengan en cuenta esto, dice el autor de Hebreos. Esto es lo más importante. Que Cristo proveyó libertad, que Cristo abrió un camino y que Cristo es un gran sumo sacerdote. Él está usando los elementos del culto judío, del culto hebreo, para mostrar cómo Cristo es incluso superior a ese culto y cómo todo lo que nosotros hagamos es superior a todo lo que sucedía en el antiguo pacto. Dice el apóstol, autor de esta carta, que en primer lugar tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento Dios había hecho morar su presencia en una tienda, y esa tienda tenía unas divisiones internas. Estaba un patio externo, estaba un lugar santo, pero también estaba un lugar santísimo que estaba cubierto por una cortina al que solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año con sangre de un cordero para ofrecer sacrificio por él y por los pecados de todo el pueblo. Pero nadie más podía entrar a ese lugar, porque quien entraba a ese lugar moría. Sin embargo, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que ahora en Cristo Jesús, y gracias a su sacrificio, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo, ya no hecho de manos, sino al lugar santísimo de la presencia de Dios para disfrutar de Él. ¿Gracias a qué? Al sacrificio del Señor Jesucristo, con la sangre de Cristo por delante. No entramos con nuestros propios méritos, entramos con la sangre del Señor Jesucristo. Y es una verdad que nosotros debemos recordar. A veces vivimos como creyentes lejos de Dios, como si lo contempláramos allá
en un rincón intocable al que no podemos acercarnos bajo ninguna circunstancia. Lo opuesto es creer que por nuestro propio mérito nosotros podemos ir y acercarnos a Dios y hablar con Él como si fuera nuestro amigo íntimo. No, tampoco. La realidad es que gracias al Señor Jesucristo y por medio de Cristo, nosotros podemos tener una relación con Dios el Padre, de la que no disfrutaban nuestros primeros padres, ni tampoco aquellos que celebraban ese culto judío. Así que lo primero que tenemos que recordar de este sumo sacerdote es que es un sumo sacerdote que nos ha dado libertad y que nos ha introducido a una presencia a la que no teníamos acceso y a la que no tendríamos de no ser precisamente por ese sacrificio. Pero hay una segunda cosa que se nos dice de este sacerdote perseverante. Dice que él abrió un camino. Mire lo que dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y esa referencia al camino es bien interesante porque recuerden ustedes cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén. La Biblia dice que Dios, capítulo 4 de Génesis, puso al final del capítulo 3 unos querubines que con espadas encendidas guardaban el camino de regreso para que ellos no lo encontraran. Y desde entonces ese camino ha estado velado para los hombres hasta que vino el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo abre ese camino para que ahora nosotros podamos entrar a esa presencia de Dios. Un camino nuevo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que lo segundo que tenemos que recordar de este sumo sacerdote perseverante no es solo que Él nos ha dado libertad por su sangre, sino que Él ha abierto un camino por el cual nosotros ahora transitamos. Un camino que nos conduce a la presencia del Señor, a través del velo que ha sido roto, el velo de su carne. Y Él está describiendo aquí una relación íntima con Dios, una relación cercana. Nosotros estamos disfrutando de algo irreemplazable, mis amados hermanos. Ninguna religión en el mundo puede presentar este tipo de relación con su Dios creador, en su teología o en lo que ellos crean como su verdad. Todos ellos muestran a un Dios lejano que no se relaciona con sus criaturas. Un Dios que debe ser agradado a través de sacrificios y obras humanas. Pero en el cristianismo, esta es la única religión en el mundo en la que ese Dios viene a los hombres, se encarna y facilita por medio de Él que esos hombres alejados puedan llegar a su propia presencia. Y todo eso a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero hay una tercera cosa que se nos dice de este sumo sacerdote perseverante, y es precisamente esa, versículo 21, teniendo un gran sumo sacerdote, o un gran sacerdote, o un sumo sacerdote, sobre la casa de Dios. ¡Wow! Tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Saben lo que eso significa, mis amados? En el Antiguo Testamento y en la celebración del culto judío antiguo, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año con sangre ajena. Pero lo que está diciendo el sumo sacerdote, el autor de Hebreos, es que este sumo sacerdote que es Cristo, no entra una vez al año, vive ahí, vive en la presencia de Dios. Y su sangre permanente está intercediendo continuamente por nuestros pecados. Eso lo que quiere decir es que nosotros no tenemos que esperar a que llegue un día especial para nosotros saber que hay alguien que está rogando por nuestros pecados y nuestras culpas. Y eso, hermanos, es otra verdad que nosotros debemos recordar. Así que somos libres, tenemos un camino abierto y tenemos a alguien que intercede continuamente por nuestros pecados. Y estas verdades son esenciales para nosotros vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Y mis amados, es increíble ver cómo muchas personas pueden decir que creen en el Señor Jesucristo, pero ni siquiera pueden entender lo que implica que Cristo murió por sus pecados. Y ven la muerte de Cristo solo como un hecho histórico aislado que no tiene ninguna relación con ellos, ni con sus vidas, ni cómo ellos andan, ni cómo alaban, ni cómo adoran, ni cómo viven. Y yo creo, mis amados, que esa desconexión de la realidad de quién es Cristo para nosotros es la que nos lleva a vivir de manera tan miserable, aun cuando decimos ser cristianos. Llenos de temor, llenos de miedo, llenos de duda, llenos de incertidumbre, llenos de pecados no arrepentidos, llenos de tantas cosas que se supone que deben estar fuera de nosotros por el simple hecho de tener a un sumo sacerdote compasivo. Dice el pastor Paul Tripp que
Hay una gran desconexión en los cristianos en cuanto a Cristo, porque ellos ven el sacrificio de Cristo solo como un hecho pasado y como un lugar en el que estarán con Él en el futuro, pero en la mitad, lo que tiene que ver con sus propias vidas, no ven nada que tenga que ver o que se relacione con ellos. Lo cierto es, mis amados, que el Señor no es solo un hecho histórico en el pasado, ni tampoco una esperanza futura. No solo eso, Él lo es, pero no es solo eso. Él tiene que ver en su sacrificio con cada cosa que nosotros hacemos cada día de nuestra vida. Y cada día nosotros necesitamos recordarnos esas verdades. Eso es en esencia el Evangelio. Eso es vivir centrados en el Evangelio. Eso es vivir con Cristo en el centro. ¿Saben por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros creemos que el Evangelio es solo para los que no conocen a Cristo. Pero como ya yo soy salvo, ya yo no necesito ese Evangelio. Estamos equivocados. Muy equivocados. Nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Y en estos tiempos de pandemia, nosotros necesitamos, más que una vacuna, el Evangelio de Jesucristo. Recordarnos el Evangelio de Jesucristo. El camino que Él abrió. La libertad que Él nos dio. Y la intercesión que Él provee para nosotros hoy en día. Pero mis amados, ¿cómo eso se ve entonces en nuestra vida? ¿Qué se espera que suceda ahora con aquellos que ven a Cristo de esta manera? Ok, supongamos que Él hizo, que voy a ver a Cristo como quien abrió un camino, como quien me ha libertado y también como mi sumo sacerdote. ¿Y ahora qué? ¿Cómo eso me afecta? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, una santidad perseverante. ¿Qué implicación práctica tiene eso? Eso tiene una implicación práctica individual y tiene una implicación práctica colectiva. La implicación práctica individual tiene que ver con la santidad del creyente. Y la implicación práctica colectiva tiene que ver con la comunión de los creyentes. Vamos a ver lo primero en este segundo encabezado, una santidad perseverante. Miren lo que dice el versículo 22. Así que, teniendo libertad, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Noten esa primera implicación individual. Acerquémonos confiadamente, purificados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra fe. En el primer punto vimos cómo el autor usó los elementos del culto judío para hablar de cómo Cristo era superior a nosotros, superior a todo eso, y cómo teníamos nosotros más beneficios ahora. Pero en este segundo punto, él usa otros elementos del pasado, con los que sus lectores estaban familiarizados, que tenían que ver con la nación de Israel, con lo que ellos eran, con lo que ellos vivieron, con lo que hacía parte de su historia. Esa palabra que dice allí, acerquémonos, en el versículo 22, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, está relacionada con aquel hecho en el monte Sinaí, cuando el Señor descendió en el monte en una nube de fuego y rayos, y nadie podía acercarse, porque aquel que tocaba el monte moría indefectiblemente. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros podemos acercarnos a ese monte humeante en el sentido figurado. Podemos acercarnos a la presencia real de Dios sin ser consumidos, sin morir. Por eso dice el texto, acérquense con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Es decir, confiados. Mis amados, yo me temo que mucho de lo que nosotros perdemos de Dios en nuestra vida es por la incredulidad, por no estar seguros de qué es lo que Dios es para nosotros. Y eso es un grave problema. Seguimos viendo a Dios lejano, como esa señal humeante en el monte a la que no podemos acercarnos. Pero hay algo más. Recuerden ustedes que el Señor había mandado para que el pueblo ese día se santificara por 3 días, lavándose, limpiándose, purificándose,
para poder contemplar su presencia en el monte. Y entonces el texto acá nos dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos habla de una nueva purificación. El hecho de que Cristo hoy sea sumo sacerdote, haya abierto un camino y sea también nuestra garantía de libertad, nos asegura que ahora nosotros no tenemos que limpiarnos en un símbolo de lavarnos, ¿verdad? Bueno, obviamente tenemos que bañarnos, pero no es como que voy a acercarme a la presencia de Dios, ahora tengo que lavarme por fuera, bañarme bien con jabón, y entonces ahora sí puedo acercarme. No, Él dice, miren, ocúpense de otra limpieza, ocúpense de la limpieza de conciencia, de la limpieza del corazón. En otras palabras, aquellos se ocupaban de cosas rituales y externas, pero ustedes ahora ocúpense de la limpieza interna, la limpieza del corazón. De nuevo, no significa que no nos debemos limpiar externamente, pero ahora esto, que Cristo haya muerto por nosotros y sea nuestro sacerdote, implica algo más profundo. Y es examinar dentro de nuestros propios corazones. Lamentablemente, hermanos, muchas personas siguen todavía limpiándose por fuera, pero por dentro sus corazones siguen cargados de pecado. Ese era el problema de los fariseos. Ellos estaban lavando solo por fuera. Como dijo el Señor, son como sepulcros blanqueados. Se ven por fuera muy bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. No se trata de una purificación externa solamente, sino de purificar el interno de nuestro corazón, nuestra conciencia, con agua pura. Y esa agua pura, mis amados hermanos, no es más que su bendita palabra. La manera en que nosotros somos purificados, como dice Santiago, lavados por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Así que en la medida en que nosotros obedecemos su palabra, nos sometemos a su palabra, somos purificados, somos limpiados, nuestros corazones son purificados y podemos acercarnos al Señor. Entonces, retomando la idea, el Señor es nuestro sumo sacerdote. Él abrió un camino, Él nos ha dado libertad, Él intercede por nosotros permanentemente. Acérquense confiadamente, no de manera ritual. No como si estuvieran ustedes lavándose por fuera, como lo hizo el pueblo cuando se iba a acercar en el Getsemaní a la presencia del Señor. No. Ahora ustedes acérquense limpiando sus corazones y manteniéndose en buena conciencia delante del Señor y purificándose con la palabra de Dios. Pero hay un detalle todavía mucho más interesante que menciona aquí el autor de Hebreos. Siguiendo con el paralelo, con la analogía con lo que estaba sucediendo en el monte del Getsemaní, él sigue diciendo en el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Si ustedes recuerdan bien, ¿qué sucedió en ese monte luego que Dios descendió en el Sinaí? Dios llama a Moisés y está con Moisés 40 días y 40 noches allá en la cima del monte. Y mientras tanto el pueblo estaba en las faldas, al pie del monte. Pero ¿qué sucedió cuando el pueblo vio la demora de Moisés arriba en el monte? Ellos recogieron el oro que habían sacado de Egipto y construyeron un becerro. Al ver que Moisés no volvía, que tardaba, ellos desconfiaron de Dios. Y entonces fabricaron un ídolo falso. Su fe fluctuó. ¿Sabe qué es fluctuar? Esa palabra viene de fluir, como de un barco que está en anclado en alta mar, ¿verdad? Que se mueve con las olas, sube y baja. Ellos, en aquel tiempo, frente a ese monte, hicieron fluctuar su esperanza y su profesión de fe, su confesión de fe. Lo que ellos creían acerca de Dios fluctuó porque no vieron una respuesta inmediata. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, métanse otra vez como en la audiencia que está recibiendo esta palabra. Ustedes están siendo perseguidos, ustedes tienen a un emperador respirándole en la nuca, ustedes están amenazados de muerte, no pueden salir, ustedes están siendo echados de sus trabajos.
y pueden ser tentados a pensar que Dios no está, que está ocupado allá arriba en el monte y que no va a volver. Y en esa duda, ustedes pueden dar lugar al desánimo, menguar en su fe y abandonar la profesión de fe. Pero Él dice, no deben hacer eso, porque fiel es el que prometió. Más adelante, en ese mismo capítulo 10 dice, miren, aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Lo veremos la semana que viene. Pero el punto es, no se desesperen al no ver el regreso del Señor, no se desesperen al ver tanta maldad, no se desesperen al ver tanto sufrimiento, no duden, manténganse firmes, manténganse anclados a la verdad. Él es fiel, Él lo prometió, no lo duden. Y mis amados, eso es una advertencia seria para nosotros en el día de hoy. Porque tal vez cuando empezamos esta pandemia, tú estabas bien animado, ¿verdad? Yo voy a mantenerme aquí en oración y te conectabas a las transmisiones puntualmente, a todas las que hubieran y a las que no hubieran también. Y entonces también estabas llamando a los hermanos y conectándote. Pero en la medida en que fueron pasando los días, y fueron pasando los días, y fueron pasando los días, todo eso fue menguando. Todo eso fue menguando. Y hoy, tal vez ya estás diciendo, esto se acabará algún día. Yo sí tendré que ser miembro de una iglesia. Sí será necesario que yo me congregue y participe en una congregación. Mi amado, es posible que hoy estés considerando abandonar, dar la espalda. Pero déjame decirte, el Señor es fiel. Y Él prometió no terminar esta pandemia. Él prometió regresar, llevarnos a la gloria, y es una promesa mucho más gloriosa. Así que la advertencia sigue firme. No fluctúes en tu fe. No mengues en tu fe. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No desmayes. Mantén tu ánimo firme y tu mirada puesta en el Señor. No seas como estos que se fueron a adorar a otros dioses. Confía en el Señor y espera en Él. Así que el hecho de que Cristo sea nuestro sumo sacerdote, que haya abierto un camino, que nos haya dado libertad, implica que debemos vivir en santidad, siendo fieles a Él, aun cuando no veamos su presencia palpable en nuestras vidas. Nosotros estamos aguardando es en sus promesas, no en la experiencia de si podemos tocarlo, verlo, oírlo o sentirlo. Es su fidelidad la que prometió estar con nosotros. Pero esa no es la única implicación, les dije, hay una implicación colectiva también. Y esto ya no es tanto en un paralelo con el pueblo de Israel, sino que esto es una nueva disposición para aquellos que hacen parte del nuevo pueblo de Dios. Del pueblo del Señor alcanzado por su sangre, por su sacrificio. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, un pueblo perseverante. Dice nuestro texto, o lo que quiere decir, además, considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este tercer punto, y es la segunda implicación de que Cristo sea nuestro sumo sacerdote, nunca ha sido tan relevante como ahora. Noten que el texto dice, considérense unos a otros. Posiblemente como parte de esa persecución, los hermanos de Hebreos, a los que le escriben esta carta, a los hermanos de la dispersión,
Ellos estaban viviendo en la filosofía del sálvese quien pueda. En otras palabras, estamos en persecución, cada quien mira a ver lo que hace. Y entonces el autor les escribe y les dice, no, como Cristo es vuestro sumo sacerdote y abrió un camino y nos hace entrar a su presencia, ustedes búsquense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, nunca es tan fundamental la comunión cristiana como cuando padecemos. Pero curiosamente, nunca somos tan tentados a abandonar esa comunión como cuando padecemos. Porque creemos por ese instinto egoísta que hay dentro de nosotros, que yo tengo que mirar por lo mío y buscar a ver qué es lo mío y tratar de salvarme por mí mismo y los que están conmigo, cada quien que mire a ver lo que hace. Y en ese egoísmo nos olvidamos, hermanos, que hemos sido diseñados como parte de un cuerpo, o hemos sido recreados, regenerados para ser parte de un cuerpo, de una familia en la fe, de un cuerpo que se une por medio del Espíritu y que hace parte el uno del otro. Estimularnos al amor y a las buenas obras es estimularnos al ánimo, a no perder la confianza, a no perder la fuerza, a no perder la esperanza. Pero ¿con qué frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia nosotros, hermanos míos, abandonamos ese llamado? Especialmente cuando nos vemos en marcada dificultad. El texto dice, no dejando de congregarnos. Porque posiblemente, ante el peligro de reunirse o de la persecución, ellos decían, mira, mejor vamos a quedarnos aquí en la casa. No vamos a congregarnos. Y hemos llegado a un punto importante en este sermón. Y esa es la pregunta. ¿Es importante y es esencial para la iglesia congregarse? ¿Es esencial para la iglesia reunirse como pueblo? ¿Por qué no podemos quedarnos cada uno en nuestras casas y así nos ahorramos pagar el local y el aire y la energía y los servicios y todo esto? Y el pastor puede seguir transmitiendo el culto los domingos y así todos bien. Además no tengo que cambiarme. Puedo estar aquí en pijama. Bueno, si usted está en pijama, hermano, ojalá que reevalúe eso. Pero, ¿es importante? Bueno, el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse. Porque yo me temo que el gran peligro de dejar de congregarse es que se convierte en una costumbre. El peligro de dejar de congregarse es que se convierte en una costumbre. Y cuando se convierte en una costumbre, nosotros dejamos de ver los enormes beneficios que tiene para nosotros como miembros de un pueblo, de un cuerpo, de una familia en la fe. Porque en la congregación, hermanos míos, suceden cosas que no suceden de ninguna u otra manera. Por ejemplo, dice el autor, exhortarnos unos a otros, animarnos al amor y a las buenas obras. Y algo muy importante, servir, poner tus dones en ejercicio. Porque la iglesia no es una persona transmitiendo cada domingo. Son múltiples personas involucradas en muchas áreas, haciendo y poniendo su servicio sus dones al servicio de otros. La evangelización, la cena del Señor, la importancia de la membresía, la disciplina eclesiástica, la rendición de cuentas. Todas esas cosas están involucradas en el acto de congregarse y no suceden a través de estas transmisiones virtuales. Y de nuevo, nosotros empezamos siempre agradecidos por Dios por poder transmitir por la tecnología. Nos esforzamos por hacerlo excelentemente, pero déjeme decirle, esto no reemplaza el estar juntos como pueblo en el mismo lugar, cantando una sola voz, animándonos y exhortándonos unos a otros. Y hermano mío, no pierdas eso de vista, no te acostumbres a no congregarte. Y esto es un momento para revisar el corazón.
Y para preguntarnos, ¿estoy muy cómodo aquí? Me siento muy cómodo con esta situación, quiero que siga. O cada domingo es un dolor y una tristeza mezclada con gozo, porque por lo menos puedes seguir la transmisión, pero mezclada con una profunda tristeza por saber que no estás aquí con tus hermanos. Si hay algo que esta pandemia debe producir en nuestros corazones, hermanos, es un deseo incansable e insaciable por estar juntos como pueblo, por reunirnos como iglesia, para que cuando estas puertas se abran, nosotros podamos correr y alabar a Dios como niños que han llegado a un lugar de juguetes y dulces. Este es mi lugar, esta es mi casa, esta es mi familia. Cantar juntos sea un gozo, una expresión de gozo. En la voluntad del Señor, Él ha querido que por su disciplina pasemos por este periodo crítico, triste y doloroso. Pero mis amados, esta no es la voluntad plena de Dios. Y debemos anhelar y orar para que el Señor nos permita pronto poder regresar. Yo lo voy a repetir. Si tú no estás anhelando tu familia en la fe y el reunirte como pueblo, es posible que ya no congregarte haya sido una costumbre. Y entonces debes mirar a Cristo como un sumo sacerdote que abrió un camino y que nos dio libertad, porque Él no pagó ese alto precio, ni tampoco está sentado intercediendo por nuestros pecados, para que como llaneros solitarios nosotros estemos viviendo la fe a la manera en que a nosotros nos place, pero no como Él lo diseñó. Mis amados hermanos, Cristo murió por un pueblo. La Biblia dice en Efesios 5:23 que Cristo murió por su iglesia, por su pueblo. Y eso implica a su pueblo reunido. Entonces, congregarnos sí tiene que ver con la muerte de Cristo. Tiene todo que ver con la muerte de Cristo. La importancia de reunirnos sí tiene que ver con la muerte de Cristo. Tiene todo que ver. Así que necesitamos el Evangelio más que nunca en estos días. Porque estamos corriendo peligro, hermanos míos. Entre más días pasan, más domingos pasan, más es un peligro para nosotros. Y quiera el Señor, en su voluntad, concedernos el poder ver congregarnos, no como un deseo solamente, sino como una gran necesidad. Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en ese mismo salmo es como el que sube por la colina y va cansado y siente, pero su única motivación es: yo voy a estar allá, en la casa del Señor, adorando. Hoy esto no reemplaza el templo donde estaba la presencia de Dios, pero Dios manifiesta su gloria a través de su cuerpo, la iglesia. Y debemos anhelar eso. Mis amados hermanos, debemos anhelar. Hoy contemplamos o completamos 7 meses sin tomar la cena del Señor. Y alguien dirá, hermano, pero no podemos tomarla virtual, cada quien con su... Yo respeto a los hermanos que están haciendo eso. Y tal vez son hermanos que tienen muy buena intención. Pero yo estoy convencido, mis amados, como dice Primera a los Corintios, que la cena es algo que hacemos reunidos, porque la Santa Cena es la expresión de un cuerpo unido, reunido. Y eso debe ayudarnos a desear cada vez más el poder celebrar juntos la cena del Señor. De nuevo, yo respeto, no estoy aquí diciendo por qué unos están mal y otros están bien, no. Yo estoy hablando de lo que nos compete a nosotros como iglesia. Hemos decidido esperar el momento en el que podamos estar reunidos juntos, leer el pacto de membresía juntos,
recordar nuestros compromisos juntos, animarnos juntos, llorar juntos, cantar juntos, tener comunión, porque somos un cuerpo. Y la expresión de ese cuerpo es la iglesia congregada. Así que, mis amados, Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él nos anima, o la consecuencia de esto es una consecuencia individual, vivir en santidad, purificando nuestros cuerpos para entrar en su presencia y disfrutar de ella. Pero hay una segunda implicación, colectiva, ser un pueblo y expresar su gloria como pueblo. Que el Señor nos ayude a anhelar eso en nuestros corazones cada vez más profundamente. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia y amor. Y gracias por recordarnos a través del Evangelio que tú eres un sumo sacerdote suficiente, que pagó el precio por nuestros pecados y nuestras culpas, que abrió un camino nuevo y nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo, para que nosotros podamos acercarnos a ti con confianza, pero no solo acercarnos como individuos, sino como pueblo, como parte de un cuerpo, como iglesia. Cuánto deseamos poder estar aquí, Señor, juntos, de nuevo, y compartir con todo nuestro corazón el gozo de poder ser parte de la familia de la fe. Oh Señor, concédenos esta gracia, Padre, que pronto todas estas restricciones que a veces nos parecen absurdas, y también, Señor, que puedas dar sabiduría a los gobernantes, pero sobre todo que nos puedas dar la valentía necesaria también de ser requerida para poder ver el congregarnos como algo esencial y vital para nuestras vidas, para nuestro crecimiento en la fe, para nuestro estímulo en el amor y las buenas obras y sobre todo para nuestro servicio. Señor, te damos gracias y oramos que tu favor no falte en nuestras vidas y que podamos ser edificados, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza. Y oramos en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén.